¿Sabías que la abundancia no es solo una cuestión de dinero, sino de energía y actitud? Las palabras que usamos a diario tienen el poder de transformar nuestra realidad, especialmente cuando están impregnadas de fe y gratitud. La abundancia divina no es algo que debamos esperar pasivamente, sino algo que podemos activar, cultivar y atraer. La clave está en cómo hablamos, en cómo nos dirigimos a nosotros mismos y a nuestro entorno, porque nuestras palabras son un reflejo de nuestras creencias más profundas. Si creemos que merecemos lo mejor y lo expresamos con fe, abrimos las puertas a las bendiciones del universo. Pero si nuestras palabras están llenas de duda, miedo, carencia, estamos bloqueando esa energía que podría fluir hacia nosotros. La abundancia comienza desde adentro y se manifiesta a través de lo que decimos. Por eso, hoy quiero hablarte de algo esencial. ¿Cómo podemos usar nuestras palabras y afirmaciones para atraer esa abundancia divina en todos los aspectos de nuestras vidas? ¿Te has dado cuenta de cómo, al enfocarte en lo positivo y decirlo en voz alta, las circunstancias pueden empezar a cambiar a tu alrededor? En este camino de transformación, es crucial que conectemos nuestra mente, nuestra voz y nuestro corazón con la energía divina que está lista para llegar a nosotros. Y antes de seguir, quiero pedirte que, si te está gustando lo que escuchas, le des un like a este video y te suscribas a nuestro canal. De esta manera, podremos seguir compartiendo más herramientas y conocimientos que te ayudarán a alcanzar la abundancia que mereces. Ahora, sigamos descubriendo cómo esta poderosa conexión entre palabra, fe y abundancia puede cambiar nuestra vida. La gratitud es una de las claves más poderosas para abrir las puertas de la prosperidad. Cuando comenzamos a reconocer y agradecer lo que ya tenemos, creamos un espacio para que más bendiciones lleguen a nuestra vida. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos conecta con el flujo abundante del universo. Cada vez que damos gracias por lo que tenemos, estamos enviando una señal al universo de que estamos listos para recibir más. Por otro lado, la fe es el combustible que nos impulsa hacia adelante, aun cuando las circunstancias no parecen estar a nuestro favor. La fe nos permite confiar en que las cosas están sucediendo a favor nuestro, incluso si no vemos los resultados de inmediato. Cuando combinamos estos dos elementos, fe y gratitud, el poder de la prosperidad se activa de una manera poderosa. La fe nos da la certeza de que lo que deseamos está en camino, y la gratitud nos mantiene en un estado de vibración alta, receptiva a todo lo bueno que el universo tiene para ofrecernos. Si te encuentras en un momento difícil, quizás lo primero que necesites hacer es detenerte y agradecer por lo que tienes en este momento. Esto no solo te ayudará a elevar tu energía, sino que también abrirá puertas para que nuevas oportunidades lleguen a tu vida. Es importante entender que la prosperidad no es solo una cuestión material. Es el bienestar total, es la paz, la salud, el amor y, por supuesto, la abundancia financiera. Al alinear tu corazón con la gratitud y tu mente con la fe, crearás un camino claro para que la prosperidad fluya hacia ti. Si aún no has dejado tu like o te has suscrito, hazlo ahora para no perderte los siguientes pasos en este camino de abundancia divina. Las palabras tienen un poder inmenso, mucho más grande de lo que podemos imaginar. Lo que decimos no solo refleja nuestros pensamientos, sino que también influye profundamente en la realidad que vivimos. En el mundo espiritual, las palabras tienen la capacidad de crear o destruir, de abrir puertas o cerrarlas. Cuando hablamos desde una perspectiva de fe y gratitud, nuestras palabras se convierten en herramientas divinas para manifestar la abundancia que deseamos en nuestras vidas. La Biblia nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Esto significa que cada palabra que pronunciamos tiene potencial de construir nuestra realidad, de atraer lo que deseamos o de alejarnos de aquello que necesitamos. Si continuamente hablamos con una actitud de escasez, de duda o de temor, estamos creando un espacio de limitación. Pero cuando nuestras palabras están alineadas con la fe y la gratitud, comienzan a atraer una vibración positiva que facilita la llegada de bendiciones. Un ejemplo claro de esto es la famosa frase, «Soy bendecido y próspero». Al repetirla constantemente, no solo estamos afirmando nuestra creencia en la prosperidad, sino que estamos permitiendo que esa energía se alinee con nuestra realidad cotidiana. Lo mismo sucede cuando decimos «tengo todo lo que necesito», «el dinero fluye hacia mí con facilidad» o «gracias por cada bendición que recibo».
Estas palabras no son solo una expresión de lo que queremos, son una declaración de fe que está abriendo caminos para que lo que deseamos se haga realidad. En momentos de dificultad, es crucial recordar que nuestras palabras tienen poder. En lugar de decir no tengo suficiente, podríamos afirmar estoy en proceso de recibir abundancia divina. Cada vez que elegimos hablar desde un lugar de fe y gratitud, estamos alineando nuestra realidad con las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Si hasta ahora has sentido el poder de la palabra en tu vida, no olvides dar un like y suscribirte, para seguir descubriendo cómo las palabras divinas pueden transformar tu realidad. La mentalidad que tenemos frente a la vida es fundamental para atraer la abundancia. Si creemos que la prosperidad es algo lejano o reservado solo para algunos, estaremos bloqueando el flujo natural de bendiciones que están destinadas a llegar a nosotros. La abundancia no solo se trata de bienes materiales, es una energía que fluye en todos los aspectos de nuestra vida, desde la salud hasta las relaciones, pasando por la paz interior. Para acceder a ella, es esencial cultivar una mentalidad de abundancia. El primer paso para lograrlo es cambiar nuestra visión de escasez por una de abundancia. Muchas veces, por influencia de nuestra educación, cultura o experiencias pasadas, hemos adoptado una visión limitante que nos hace pensar que hay un suministro finito de recursos. Este tipo de mentalidad crea barreras que impiden que lo bueno llegue a nosotros. En cambio, una mentalidad de abundancia nos permite ver el mundo como un lugar lleno de oportunidades, donde siempre hay suficiente para todos. Cuando comenzamos a adoptar esta perspectiva, abrimos nuestras puertas a la prosperidad divina. La gratitud es una de las claves para cultivar esta mentalidad. Agradecer por lo que ya tenemos, sin importar cuán pequeño o grande sea, nos permite estar en sintonía con la abundancia que ya está presente en nuestra vida. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, cambiamos nuestro enfoque hacia la abundancia. La gratitud actúa como un imán, atrayendo más de lo mismo, más razones para agradecer, más bendiciones y más prosperidad. Otro aspecto importante es mantener una actitud positiva ante los desafíos. La vida no siempre será fácil, pero la forma en que reaccionamos ante los obstáculos determina nuestra capacidad para seguir adelante y atraer nuevas oportunidades. Cuando enfrentamos dificultades con una actitud positiva y una confianza inquebrantable en que todo está sucediendo para nuestro bien, demostramos que estamos alineados con la abundancia divina. Esta actitud no solo nos ayuda a superar los momentos difíciles, sino que también actúa como un faro para la prosperidad. Así que, para cultivar una mentalidad de abundancia, es fundamental creer en la suficiencia del universo, practicar la gratitud y mantener una actitud positiva frente a las adversidades. Todo comienza con la forma en que vemos el mundo y nuestra capacidad para estar abiertos a recibir lo que la vida nos ofrece. Si esta perspectiva te resuena, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir recibiendo más consejos sobre cómo vivir una vida plena de abundancia. Existen prácticas espirituales poderosas que nos permiten abrir canales para la abundancia divina. Estas prácticas no solo nos conectan con lo divino, sino que también nos alinean con la energía de prosperidad, transformando nuestra realidad. Hoy exploraremos algunas de estas prácticas, las cuales son fundamentales para invocar la abundancia en nuestra vida. La oración es una de las herramientas más poderosas. No se trata solo de pedir, sino de establecer una conexión profunda con lo divino. Al orar, estamos enviando señales claras de gratitud y de reconocimiento hacia lo que ya hemos recibido, mientras abrimos nuestro corazón a nuevas bendiciones. Una oración para la abundancia no tiene que ser larga ni complicada. Puede ser una simple declaración de fe, pidiendo que el flujo de prosperidad se manifieste en nuestra vida. Recuerda que lo importante es hacerlo con fe y con la certeza de que nuestras peticiones serán escuchadas. Otra práctica esencial es la meditación. Meditar nos permite calmar nuestra mente, enfocarnos en el presente y sintonizarnos con la energía universal. Al practicar la meditación de abundancia, visualizamos la prosperidad entrando en nuestras vidas, rodeándonos de luz, salud, amor y éxito. Durante estos momentos de conexión, es importante visualizar no solo lo que deseamos, sino también sentir la gratitud por ello. La visualización es una técnica poderosa que transforma nuestra mente subconsciente, preparándonos para recibir lo que ya está disponible para nosotros. La acción también es un componente fundamental.
Aunque la fe y la gratitud son esenciales, es necesario también tomar medidas alineadas con lo que deseamos atraer. La acción debe ser inspirada y guiada por la intuición divina. Esto puede implicar iniciar un nuevo proyecto, aprender nuevas habilidades o incluso hacer pequeños cambios en nuestro entorno que reflejen la prosperidad que estamos invocando. Recuerda que la abundancia se mueve en la dirección de la acción coherente con nuestras intenciones. El agradecimiento es otra práctica diaria que fortalece nuestra conexión con lo divino. Cada vez que agradecemos, emitimos una energía positiva que abre las puertas para más bendiciones. Al agradecer, estamos reconociendo la abundancia que ya está presente y al hacerlo, estamos enviando el mensaje de que estamos listos para recibir más. Finalmente, la generosidad es una de las formas más poderosas de invocar abundancia. Al compartir lo que tenemos con los demás, ya sea tiempo, recursos o amor, abrimos los canales para que la abundancia fluya hacia nosotros. La ley universal de dar y recibir se aplica aquí. Cuando damos de corazón, recibimos multiplicado. Estas prácticas espirituales no solo nos conectan con la fuente divina de abundancia, sino que también nos alinean con una vibración de prosperidad que se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida. Al adoptar estas prácticas con fe y dedicación, estamos invocando una vida de abundancia, llena de bendiciones y prosperidad. Si te ha inspirado este capítulo, te invito a darle like y suscribirte para continuar aprendiendo más sobre cómo invocar la abundancia divina. Las palabras tienen un poder tremendo en nuestras vidas, especialmente cuando se usan de manera consciente y positiva. Las afirmaciones son una herramienta espiritual poderosa que puede transformar nuestra realidad financiera. A través de las afirmaciones, alineamos nuestra mente y nuestro corazón con la abundancia divina, permitiendo que esa energía fluya sin bloqueos hacia nosotros. Cuando hablamos de manera positiva sobre nuestra vida financiera, estamos enviando señales claras al universo de que estamos abiertos y listos para recibir. Una afirmación poderosa es aquella que refleja la gratitud por lo que ya tenemos, mientras abre espacio para más. Algo tan sencillo como decir, estoy agradecido por la abundancia que llega a mi vida cada día puede hacer una gran diferencia en nuestra vibración. No se trata solo de decir palabras, sino de sentirlas en lo profundo de nuestro ser. Al decir estas afirmaciones con fe y convicción, nuestra energía cambia y comenzamos a atraer oportunidades y bendiciones económicas. Las afirmaciones no solo nos conectan con lo divino, sino que también actúan como recordatorios constantes de que merecemos prosperar. Al repetir frases como el dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia o estoy alineado con la abundancia universal, estamos reprogramando nuestra mente subconsciente para ver y aprovechar las oportunidades que normalmente pasarían desapercibidas. Cada vez que afirmamos lo que deseamos, creamos una nueva realidad vibracional que atrae la energía financiera que tanto buscamos. Lo importante aquí es que las afirmaciones deben ser sinceras y venir desde el corazón. No basta con decirlas como una repetición vacía. Deben sentirse como una verdad en nuestro interior. Cuanto más creamos en nuestras palabras, más poderosa se vuelve nuestra energía y más rápido comienza a manifestarse la abundancia financiera en nuestra vida. Si este capítulo resonó contigo, no olvides dar like y suscribirte al canal para seguir aprendiendo sobre cómo transformar tu vida con poderosas herramientas espirituales. Cuando hablamos de abundancia espiritual, no nos referimos solo a una sensación interna de paz y prosperidad, sino a la capacidad de transformar esa energía en resultados tangibles en el mundo material. Muchas personas creen que la prosperidad financiera depende exclusivamente de esfuerzos externos, pero la verdad es que la abundancia espiritual es la base de todo. Al alinearnos espiritualmente, nuestras acciones y decisiones se transforman y comenzamos a atraer la prosperidad de una manera natural y fluida. La abundancia espiritual actúa como un imán, atrayendo oportunidades y recursos a nuestras vidas. Cuando cultivamos una mentalidad de prosperidad basada en principios espirituales, nuestras finanzas reflejan esa mentalidad. A través de la oración, la meditación y el uso consciente de palabras afirmativas, podemos reprogramar nuestra energía interna para que se alinee con el flujo divino de abundancia. Es importante recordar que, en el proceso de manifestar resultados financieros, la fe juega un papel crucial. La fe nos permite confiar en que, independientemente de las circunstancias actuales, la abundancia está en camino. A medida que avanzamos,
Debemos ser conscientes de que cada paso que damos, cuando está guiado por la espiritualidad, tiene el poder de generar un impacto positivo en nuestras finanzas. El verdadero cambio ocurre cuando somos conscientes de que la prosperidad espiritual no es algo separado de nuestra vida material, sino que ambas están entrelazadas. De esta manera, al fortalecer nuestra conexión con lo divino, transformamos nuestra energía en resultados financieros concretos y nos preparamos para vivir una vida llena de abundancia en todos los aspectos. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like e inscribirte en el canal para más información sobre cómo atraer la prosperidad divina a tu vida. El camino hacia la prosperidad divina es una práctica constante de gratitud y fe. Como vimos, la gratitud no solo abre puertas a nuevas bendiciones, sino que también nos conecta con la abundancia espiritual que nos rodea. Al cultivar la gratitud, estamos invocando la energía de la prosperidad en nuestra vida. La fe, por su parte, es la base que sostiene nuestro caminar. Nos enseña a confiar en el proceso y a creer que, incluso en tiempos de desafíos, la abundancia divina siempre está al alcance, lista para manifestarse. Por lo tanto, para alcanzar una prosperidad duradera, es esencial que seamos agradecidos y alimentemos nuestra fe en todas las situaciones. Al hacerlo, creamos una vida financiera que no solo está llena de recursos materiales, sino también de paz, armonía y propósito divino. Si este contenido te fue valioso, dale like e inscríbete en el canal para más vídeos como este.